Mi charla trata hoy sobre unos aspectos claves en la problemática de los océanos. Es el relacionado con digamos, el impacto que causa el hombre dentro del ambiente marino. Este es un tema sobre la biodiversidad. Este es un tema que desde siempre ha tenido interés, prácticamente desde la época de 1970 empezó a mirarse el deterioro de los océanos por problemas múltiples que se presentaban de contaminación, ¿cierto? Y en este momento es tan crucial que prácticamente cada año estamos produciendo información acerca de la problemática de los océanos. Entonces, por ejemplo, hay un seguimiento que se viene haciendo desde el 2021 en el marco de la década de los océanos, que es una maneja la UNESCO para un desarrollo sostenible. Ellos acaban de lanzar el último informe del estado de los océanos hace 2, 3 semanas y ellos identifican 7 áreas de enfoque de investigación que deben fortalecerse o desarrollarse. El primero es un océano limpio donde las fuentes de contaminación estén identificadas y reducidas o eliminadas. La segunda, un océano sano y resiliente, donde los ecosistemas marinos no sean comprendidos, protegidos, restaurados y gestionados. Un océano productivo que respalde el suministro sostenible de alimentos y una economía oceánica sostenible. Un océano previsto donde la sociedad comprende y pueda responder a las condiciones cambiantes del océano. Un océano seguro donde la vida y los medios de subsistencia estén protegidos de los peligros relacionados con el océano. Un océano inspirador y atractivo donde la sociedad comprende y valora el océano en relación con el bienestar humano y el desarrollo sostenible. Y un océano accesible con acceso abierto y equitativo a los datos, la información y la tecnología e innovación. Dentro de esto hay dos aspectos que quiero resaltar. Es un océano limpio, libre de contaminación plástica. Básicamente se enfocan hacia dos tendencias, la tendencia de la eutrofización y alteraciones de las proporciones de nutrientes. La eutrofización es un proceso por el cual una sobrecarga de nutrientes conduce a condiciones anóxicas en el ambiente. Estado y tendencia de la contaminación plástica, incluidas estrategias sobre cómo reducirla. Sabe que esto se ha convertido en un problema diario del diario vivir de nosotros. Un océano sano y resiliente en donde los ecosistemas marinos sean comprendidos, protegidos, restaurados y gestionados. Este es el otro componente del reporte de los océanos del 2024. Estado y tendencia a la acidificación de los océanos es un tema específico para tener en cuenta contaminación del océano, desoxigenación global de los océanos, estado y desafíos, conocimiento de la biodiversidad y amenazas a la vida marina, evaluación de las zonas de veda con refugio para las especies marinas, planificación especial marina, una actualización global, proteger los ecosistemas costeros de carbono azul. Y aquí es una figura sencillamente que traigo que me pareció bien interesante, que es el seguimiento que han hecho a través de este programa o desde hace mucho tiempo, porque empieza desde el 2010, sobre las variaciones en los valores anuales del pH del agua, y vemos que realmente hay una tendencia siempre hacia disminuirse a disminuir el pH, pero lo interesante de todo, y la traigo por lo siguiente: si ustedes miran, son varias zonas del mundo que están siendo monitoreadas, pero a partir de más o menos del 2001, creo, el 2014, más o menos, 2013, 2014, empezando en este punto, aparece Colombia. Y vemos que están haciendo monitoreo también del pH, que de alguna manera él tiene tendencia a bajar en el Caribe colombiano. Esto lo maneja directamente el INVEMAR. Eh, El parte central de todo este tipo de problemáticas se conoce como por la calidad ambiental. Es uno de los componentes de la calidad de vida de una comunidad, y dependiendo del estado de los recursos naturales renovables que lo rodean, se recibirán sus invaluables beneficios. En caso contrario, sus efectos se reflejarían en un impacto nocivo para la salud, especialmente sobre la niñez y la tercera edad. Por eso es tan preocupante el estado de los océanos actualmente, porque realmente todo está enfocado hacia el bienestar de la humanidad, ¿cierto? Y entonces por esa razón, pues es un punto clave para discutir. La calidad está determinada por una serie de características físicas y químicas del agua, es decir, la parte química, la parte física, propia de un sistema y para la composición de la biota que se encuentra en el cuerpo mismo. Los componentes que alteran la calidad ambiental son la contaminación, la sobrepesca, el cambio climático, los gases invernadero, entre otros. Y vamos a mirar un poco brevemente lo que se relaciona con digamos, los problemas más antiguos.
tenemos la contaminación. En el 1984, la GESAM, que fue un grupo que integraron las diferentes organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, la UNESCO, la ONU, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, excepto todas estas entidades no gubernamentales y multinacionales, definieron qué es la contaminación. Es la introducción por el hombre directa o indirectamente de energía o sustancias dentro del medio marino, incluyendo los estuarios, y que tengan efectos perjudiciales tales como daños en los recursos vivos, peligro para la salud humana y obstáculos para las actividades marinas, acuáticas, incluyendo la pesca, el deterioro de la calidad del agua, la reducción de las actividades recreativas y atractivos naturales. Eh, los contaminantes se identifican en dos grupos: contaminantes primarios. Tenemos por contaminantes primarios aquellas sustancias contaminantes que son vertidas directamente al medio ambiente. Por ejemplo, cuando hay un derrame de petróleo, es un contaminante primario. Eh, Vienen de múltiples fuentes, por ejemplo, la misma descarga de aguas residuales, y su naturaleza física y su composición química es muy variada, depende del tipo de contaminante. Los secundarios son variantes. Los contaminantes secundarios no se vierten directamente al ambiente desde los focos emisores, sino que se producen como consecuencia de la transformación en reacciones químicas y fotoquímicas, que son los contaminantes primarios, en el suelo de la misma. ¿Cierto? ¿Qué podemos mirar ahí? Los organoclorados se vierten al agua, al mar, y su metabolismo, su proceso de degradación generan otros compuestos mucho más tóxicos, o por ejemplo, las algas tienen capacidad de producir hidrocarburos, pero si nosotros le regamos, le botamos al océano, al agua, cuerpo de agua, halógenos como el cloro, el flúor, ellos van a ser compuestos organoclorados. Entonces son como contaminantes secundarios, producto mismo de la descarga de sustancias que reaccionan en el medio. La GESAM también definió dos listas, una lista negra que prácticamente incluye a todos los contaminantes extremadamente tóxicos que por su persistencia y por la bioacumulación en el medio acuático, así como aquellos con propiedades cancerígenas, entre los cuales encuentran los metales pesados, como el mercurio, el cadmio y sus compuestos, los compuestos organoclorados, halogenados y aquellos que al ser introducidos al medio puedan producir compuestos derivados, además de petróleo, plásticos y derivados de alta estabilidad. Ese tipo de contaminantes no pueden ser lanzados al medio marino. Y la lista gris son compuestos que pueden ser, o contaminantes que pueden ser lanzados al ambiente, pero que realmente el impacto que tienen no es tan grande como para poder decir que no se pueden lanzar. Dentro de eso pues está la mayoría de los metales pesados, compuestos organofosforados, los compuestos plásticos y derivados del petróleo de baja densidad, en fin, ese grupo de grasa. Eh, en el contaminante marino tenemos muchos desechos, todos aquellos residuos cuya degradación consume oxígeno disuelto, como las aguas negras domésticas, residuos animales y vegetales, los agentes patógenos, todos aquellos agentes causantes de enfermedades como bacterias, virus y parásitos varios. Por ejemplo, el cólera se transmite a través del consumo de moluscos crudos, y es transmisor a través del sistema del medio marino. Compuestos químicos inorgánicos tales como ácidos, sales y metales. Químicos orgánicos, todas las sustancias orgánicas como los pesticidas, detergentes, algunos plásticos, desechos industriales y el petróleo con sus derivados. Nutrientes vegetales, excedentes de sales, nitrógeno, y demás. Sedimento originario por la erosión del suelo, que ese posiblemente fue la mayor causa de mortandad de corales en el Parque Tayrona cuando construyeron la carretera que permitía llegar a Neguanje y a Cinto. Los carros o la maquinaria amarilla que trabajaba ahí lanzaba toda la tierra que robaba al monte, la lanzaba al mar, y entonces pues eso trajo como consecuencia una gran mortandad de corales en esa época. Materiales radioactivos y el calor debido al agua enfriamiento de plantas termoeléctricas nucleares y de varios usos industriales. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí cerca a Santa Marta hay una planta, una termoeléctrica que libera frecuentemente aguas de enfriamiento de la planta. Eh, en cuanto a los metales pesados, digamos que, es decir, el término metales pesados es un término que realmente se ha utilizado, pero realmente no es un término reconocido. Define básicamente elementos que son altamente tóxicos. Se incluye, por ejemplo, la plata, el oro, el bismuto, el cadmio, el cobalto, el cromo, el cobre, mercurio, hierro, galio y el indio, el manganeso, el níquel, el plomo, el paladio, el platino,
el estaño, antimonio, el titanio y el vanadio. Aquí hay muchos de estos elementos que no son pesados, pero que por su toxicidad son incluidos. Entonces, básicamente en metales pesados incluye una serie de elementos que tienen un alto grado de toxicidad, ¿cierto? Y que tienen cierto uso industrial. Pero realmente el término como tal no es reconocido. Y lo importante de todo es reconocer que muchos de estos elementos son esenciales y esa es la gráfica que permite ver cómo varía la concentración, el efecto de la concentración de los elementos que son esenciales. Si nosotros vemos que tenemos un espectro normal muy amplio, que es donde prácticamente son funcionales para el organismo, mientras que los elementos que no son esenciales, el espectro normal es muy limitado y muy estrecho, las concentraciones son muy bajas, de manera que prácticamente con concentraciones relativamente medias pueden volverse muy tóxicos. Lo otro es que los organoclorados, aunque estos ya han reducido sustancialmente, pero en general existen compuestos que están siendo utilizados aún actualmente. Ellos tienen una distribución muy interesante y básicamente se relaciona con la presión de vapor, hace que se puedan distribuir más o menos en toda la latitud norte, la latitud sur. Inclusive eso ha llevado que en un momento determinado se hayan encontrado medido PCBs, policlorados bifenilos, en el Antártico. Los de más baja densidad son los que se desplazan mayormente y por efecto de temperatura pues van a precipitarse. Entonces eso es un proceso como destilación más o menos. Pero esa es la gravedad de los organoclorados, que realmente es un contaminante global. Dentro de estos, actualmente los más complicados son los bifenilos policlorados, que se usan industrialmente desde 1929. Son compuestos orgánicos que sintetizados por el hombre que no han podido ser sustituidos por otros compuestos. Es una sustancia aceitosa que apenas reacciona con otros compuestos y permanece estable aún a temperaturas muy altas. Entonces, esas cualidades que tiene los policlorados bifenilos de ser tan resistentes a las altas temperaturas es lo que les da las cualidades para ser utilizados en refrigerantes, en intercambiadores térmicos, en transformadores eléctricos. Generalmente cuando explota un transformador, lo que quema es en los PCBs, además en fluidos hidráulicos, con los gatos hidráulicos que utilizábamos anteriormente para subir, para que me dentro el carro, el aceite que utilizaba, ese aceite que se utilizaba era un policlorado bifenilo. eh, para el papel y la madera, básicamente en el caso, por ejemplo, de estos residuos térmicos, de las impresoras térmicas de residuos de caja, generalmente lo que tienen son compuestos de este tipo y cuando se queman liberan ciertos compuestos renaturados al ambiente. En 1980 la producción se alcanzó en Europa a más de 15.000 toneladas y a partir de 1983 se suspendió su producción en la República Federal de Alemania. Eso mostró un efecto positivo solamente en Alemania. Decíamos, por ejemplo, en la época de 1980, esta es la concentración de los PCBs en el ambiente, que es relativamente alta, es decir, alcanzando el 0.2 nanogramos por gramo, y ya en la época del 2000 ya ha sido reduciendo, pero contrariamente hacia Europa Oriental y hacia Asia Occidental, se aumentó la descarga de ese tipo de compuestos, de manera que es un problema que ha sido perenne y no hemos podido resolver. Uno de los grandes problemas que presentan el ambiente marino es la problemática de los hidrocarburos. Entonces, pero básicamente, además de la problemática que presentan cuando se hace un derrame de petróleo, de petróleo crudo, ellos tienen efectos sobre los corales. Por ejemplo, los corales pueden sufrir daños graves a través de la contaminación por hidrocarburos, la sedimentación producida por deforestación, erosión del suelo, dragado y actividades de prospección, que era lo que ya les comentaba que puede haber pasado en Eguanje. El agua caliente residual de las centrales de energía elevan sustancialmente la temperatura del agua y los corales son muy sensibles a los cambios de temperatura. La contaminación producida por aguas negras y nutrientes, eso es gravísimo porque favorece el crecimiento de algas y el crecimiento de bacterias y cianobacterias que van ahogando los corales. El uso de dinamita como método de pesca, eso es mortal. La extracción de cabezas de coral para comercio de acuarios y objetos turísticos y el daño causado por las anclas de las embarcaciones de recreo cuando llegan a un sitio coralino y los descargan. Entonces, cuando los recogen, básicamente se llevan medio coral o un coral completo. Además de eso, pues están las perturbaciones naturales, como los huracanes, también que es frecuente que un huracán, después de un huracán fuerte como el Iota acá, se encuentren lo que sucedió en San Andrés, con áreas coralinas completamente destruidas por él. Eh,
los estudios sobre el calentamiento global y el cambio climático han revelado nuevas amenazas, como por ejemplo la pérdida de las zooxantelas, que son las algas simbiontes. La temperatura es cada vez más alta y ha producido casos de blanqueamiento en corales. Eso básicamente se relaciona con la pérdida de las algas simbiontes y hace pues obviamente que el coral pierda su vitalidad. Eh, digamos, los corales pueden sufrir, han estado sufriendo daños de los hidrocarburos por derrames que son permanentes y que pueden convertirse en crónicos. Entonces, los hidrocarburos pueden entrar de diferentes formas. Son menos densos que por el agua, de manera que flotan, y cuando el efecto de las mareas hace que las capas superficiales donde están los hidrocarburos se depositen sobre los corales y los vayan matando. Eso cuando se produce un derrame grande de petróleo, cuando hay, por ejemplo, un accidente de un barco. Algunas puertas están expuestas al aire durante la marea baja y los ciclos lunares. Esta situación permite precisamente que los hidrocarburos se depositen sobre ellos, produciendo la asfixia del coral. Al romper las olas también sucede lo mismo y fracciona las moléculas del petróleo en diferentes tipos de compuestos, liberando compuestos que son mucho más tóxicos y que son menos densos que el agua, son más densos que el agua y se hunden fácilmente y pueden llegar a afectar los corales. Y una de las grandes afectaciones que se ven en los corales, por ejemplo, en la secreción del mucus. Por ejemplo, en este caso tenemos un coral sano, vemos que sobre él está creciendo, hay una capa de mucus que lo protege, por ejemplo, contra las bacterias que no lo vayan a invadir, lo vayan a matar, mientras que este es un coral que fue afectado por hidrocarburos, en los que ya prácticamente esa masa, ese mucus que existe protector ya no lo tienen, porque prácticamente el petróleo y el hidrocarburo bloquea esa producción de ese mucus y queda completamente expuesto tanto a la actividad de las bacterias como a la actividad de otros eh, invasores que le puedan hacer daño. Em, bueno, la carga de sedimentos se convierte en un problema para ellos. Pero lo más grave es que el sedimento al estar en el agua y al producirse el derrame, lo que hace esencialmente es que forman grumos, colmatan el hidrocarburo, se unen a ese sedimento formando grumos y que precipitan finalmente y van a llevar finalmente el hidrocarburo a los corales. Lo otro es que crean capas que reflejan la luz y evitan, por ejemplo, la actividad de las zooxantelas. El proceso de degradación natural que se presenta, por ejemplo, por evaporación y el efecto de la luz solar, tiene fotooxidación o fotorreacción química. Eh, los hidrocarburos varían y liberan sustancias mucho más densas también y se pueden hundir fácilmente y ir directamente a los corales. Y lamentablemente estas sustancias más densas son altamente tóxicas, ¿no? Hidrocarburos de alta densidad son muy tóxicos y pueden matar fácilmente los corales. Em, el otro problema que se presenta cuando no hay un derrame grande es la entrada permanente constante de hidrocarburos desde la zona costera, por ejemplo, de refinerías, que hay fugas de hidrocarburos, y ellos fluyen a través de las fuentes de agua a las que descargan y van siendo liberados en el medio donde producen una actividad mucho más grave que es haciendo los corales. El problema grave de todo esto es que estos hidrocarburos, que son exposiciones realmente crónicas, porque son muy bajas concentraciones, pero permanentes, pueden tener efectos mucho más graves, ¿m? ¿Cierto? Eh, Otro aspecto interesante que encontramos aquí es que la industria petrolera, para evitar las problemáticas precisamente que causa un derrame de petróleo, que crea una capa multicolor o brillante o iridiscente en la superficie del agua, para evitar precisamente que eso se vea y pueda tener efectos sobre la transferencia de la luz, porque refleja la luz, entonces quedan dispersantes químicos. Y esto, pues obviamente son los dispersantes, son mucho más dañinos para los corales que para el mismo medio. Entonces, digamos, contaminación crónica, es decir, prácticamente una descarga continua, trae como consecuencias graves. Por ejemplo, en el caso del Golfo de Eilat, en el Mar Rojo, una refinería que descargaba permanentemente hidrocarburos al mar y se hicieron estudios, seguimientos del efecto que tenían esas descargas
pequeñas pero constantes en el ambiente y encontraron que presentaba una colonización reducida, una viabilidad reducida, mortalidad, daños en el sistema reproductor y muchos otros cambios que afectaron completamente los corales. No sé cómo están las condiciones allá, pero por aquí están tronando, está como brava el clima y de pronto puedo perder la señal. La exposición crónica es mucho más perjudicial, como ya les comentaba, ¿no? ¿Esto por qué? Porque esencialmente los debilita y los hace mucho más vulnerables a los fenómenos naturales. Entonces, el efecto que tuvo el problema en el Golfo y el Mar de Rojo, en el Golfo de Eilat, prácticamente la recuperación de los corales duraron aproximadamente 10 años, obviamente suspendiendo la descarga de esos contaminantes, ¿sí? Mientras que si el efecto continuaba, prácticamente no solamente iba a afectar fisiológicamente a los corales, como hemos visto acá, sino también al establecimiento de las larvas y el desarrollo de sus larvas. O sea, las larvas, la pluta o la larva de ellos no se fijaban al sustrato y no se desarrollaban. Entonces, como les dije, los dispersantes son realmente mucho más graves que el mismo hidrocarburo. En Panamá, en el estudio, hicieron un estudio que llamaron Tropics en el American Petroleum Institute en Panamá y trataron de ver el efecto que tienen los dispersantes en el medio acuático, en donde encontraron diferentes tipos de ecosistemas interactuando, por ejemplo, pastos marinos, manglares y corales, ¿cierto? Y hicieron el experimento con hidrocarburos sin tratar y los tratados con dispersantes. Entonces, básicamente lo que les puedo mostrar en esta figura, en esta siguiente diapositiva, es que lo siguiente. Este es el efecto que tiene el hidrocarburo sin el uso de dispersantes, ¿sí? Entonces vemos claramente que la capa de hidrocarburos es superficial porque tiene menor densidad que el agua de mar. Entonces la mayor afectación, y aquí tenemos el nivel de mareas, en la marea alta y marea baja, básicamente el área es de afectación en los manglares. Básicamente todas las raíces de los manglares los afecta y trae como consecuencia la mortalidad. Mientras que en ese caso, pues obviamente directamente los arrecifes coralinos no se ven afectados, pero como ya mencionamos, por el efecto mismo de la degradación de los hidrocarburos, se liberan compuestos que pueden ir directamente a los corales y afectarlos abiertamente. Las fanerógamas marinas también se ven afectadas, por eso aquí, ¿cierto? Vemos que las fanerógamas están afectadas. Y este es el efecto de los dispersantes. Obviamente, eso tuvo un beneficio para los manglares, pues porque realmente el dispersante evitó que esta capa fuese llevada por las olas hacia el manglar y taponar las raíces de los mangles, mientras que en este el efecto que tuvo es que sencillamente se dispersó y trajo como consecuencia finalmente que el hidrocarburo fuera descargado directamente sobre las taláceas y sobre los corales. Este es un sistema muy bueno que se puede emplear, pero en zonas abiertas, en donde no hay efectos y ecosistemas como el del tipo esto, y en zonas de profundidad. Prácticamente en zonas costeras, por ejemplo, en Parque Tayrona, en Chengue, donde se presentan, interactúan los tres ecosistemas, no es recomendable utilizarlo por los daños que causa, no solamente al manglar, sino también a las fanerógamas y a los corales. Este otro tema interesante, y es que realmente como nosotros veíamos al comienzo, mencionaban los nutrientes como una fuente de degradación y de eutrofización. Sí, entonces esto se basa pues en varios estudios que han realizado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en un programa que llamó Geo, esto no me deja mirar aquí, Geo 5, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, y publicado en el 2012. Ellos analizaron todos los océanos del mundo y encontraron que en 415 zonas costeras se han dado signos de una eutrofización grave y tan solo 3 se están recuperando. Eso quiere decir que son zonas donde la entrada de nutrientes es tan alta que los procesos metabólicos inducen a una alta producción y que el proceso de degradación no son tan acelerados como los de la producción, que hace que se acumule materia orgánica en los sedimentos y conduzca a zonas anóxicas, ¿cierto? Entonces, otros aspectos que encontraron ellos durante este estudio es que se han encontrado brotes de intoxicación paralítica
con marisco, ya les voy a mostrar un problema que se presentó se presenta en el Pacífico americano y se debe en gran parte al florecimiento de las algas causadas por efectos de eutroficación. En estos momentos hay al menos 20 de 170 en 1970 a más de 100 en el 2000, no veo bien acá. Ok. Y de los 12 mares estudiados entre 2005 y 2007, la costa del mar del Asia Oriental, el Pacífico Norte, el Pacífico Sur y la región del Gran Caribe contiene mayor volumen de basura marina. Por el contrario, el mar Caspio, el mar Mediterráneo y el mar Rojo son los que menos volumen tienen. Entonces, les decía que en el caso, por ejemplo, del nutriente, lo que mencionábamos aquí con brotes de intoxicación paralítica, se presentó en un caso que se llamó, hace mucho tiempo, una película que se llamó Los pájaros, que era que los pájaros enloquecían y se le mandaban a la gente encima, que fue una película de los de terror de Alfred Hitchcock. Muy interesante, muy agradable la película. Pero resulta que posteriormente ya se empezaron a detectar un problema gravísimo en los mamíferos y detectaron una sustancia orgánica que se llama el ácido domoico, que afecta completamente el sistema nervioso central, produciendo la destrucción de las células neuronales. Eso pues obviamente trajo como consecuencia gravísima para los mamíferos. El ácido domoico es conocido desde hace mucho tiempo, inclusive en el Japón lo utilizaban como un vermífugo y lo extraían de algas rojas, obviamente en cantidades no muy pequeñas, pero lo más grave fue que en 1987 se presentó una intoxicación masiva y murieron 3 personas al ingerir moluscos y se terminó que algunas diatomeas también generaron esa toxina. Entonces, de ahí se empezó a mirar el estudio de la problemática de la intoxicación eh, y determinaron que el causante de esa intoxicación de las personas, la muerte de las personas, se debía al ácido domoico, que es un compuesto orgánico, inodoro e insípido, es decir, ni el calor ni el frío lo destruyen y no se detecta en la muestra. La única forma de detectarlo es por el laboratorio. Es estable al calor al frío, como ya les comenté. No que se conoce en el caso de intoxicación, pero cuando son leves las intoxicaciones, la gente se recupera en gran parte. Pero lo grave no fue eso, ¿cierto? Que digamos, el ácido domoico corresponde a este tipo de molécula. Es un ácido aminoácido tricarboxílico que es soluble en agua, que es el gran problema que se disuelve fácilmente en el agua. Y es sintetizado por una diatomea, que es la que tenemos aquí, que es una pseudonichia multiserias, que es una diatomea, el pseudonichia lo tenemos nosotros aquí, también es muy probable que tengamos nosotros ese problema y no lo hayamos detectado todavía. Eh, y básicamente llamó la atención no solamente por la intoxicación, pues obviamente eso, la intoxicación se presentó en la isla Príncipe Eduardo en Canadá, donde murieron varias personas, pero también se detectó un problema gravísimo con los mamíferos y básicamente se debía a que se presentaba un proceso de biomagnificación, es decir, la microalga lo sintetizaba, el pez lo consumía pero no lo desdoblaba ni lo destruía, sino que lo acumulaba. Y cuando el lobo marino se comía el pez, pues obviamente las concentraciones que tenía el pez en relación con el de la micro era cientos o miles de veces mayor que el original. Entonces, eso básicamente es lo que se llama la biomagnificación y eso trajo como consecuencia, pues precisamente el efecto de los efectos en los mamíferos, ¿cierto? En ese caso, los animales dejaron de alimentarse y murieron por deshidratación o por daños causados en el cerebro por las convulsiones. ¿Cierto? Básicamente, ¿por qué? Porque el ácido homoico, que fue publicado en un artículo en Nature, afecta el hipotálamo, que es una parte clave del cerebro y prácticamente lo destruye poco a poco, prácticamente, es decir, es una glándula, un tipo de glándula, es un órgano tipo de glándula que es flexible y a raíz de la presencia del ácido domoico prácticamente se va endureciendo y se vuelve prácticamente como un callo. Eso prácticamente le evita que le impide funcionar como tal, como regulador. Y el otro es que no solo las convulsiones son tan fuertes que afectan los órganos, sino también que las hembras grávidas, cuando estaban afectadas por esta intoxicación,
al azotarse contra, o sea, se azotaban contra el mundo, se golpeaban, brincaban contra el mundo azotándose, traía como consecuencia que el útero se rompiera y que el feto o el embrión se entrara dentro de su organismo y produciese la intoxicación y la muerte del mamífero. Entonces, el estudio que realizaron Judela en la Universidad de California, publicado en el 27 de agosto del 2008 en Ashworth, ellos determinaron que la contaminación, la causante de que se disparara la producción de ácido domoico en esas algas, que ellas naturalmente lo producen, era la contaminación por urea, o sea, un derivado de nitrógeno. Ellos tomaron varios casos, varios tipos de nutrientes y sometieron las algas a esos nutrientes, a diferentes concentraciones y determinaron que la urea como tal era la causante, desencadenaba la producción de ácido domoico en la Nisha. Entonces, como les decía, de eso han presentado varios casos. En 1987 la contaminación de molusco afectó 100 personas en la isla Príncipe Eduardo, Canadá, y murieron 3 y causaron muchos casos de amnesia. En 1998, 400 leones marines desorientados murieron a lo largo de la costa de California y eso se debió a que el ácido domoico contaminó a los peces que nadaron a través de un florecimiento tóxico de algas de ese tipo. Y regularmente se presentan cada año casos de muerte de nutrias, pelícanos, leones marinos, es decir, eso es permanente que se está presentando. Entonces, como ya lo comenté, la urea fue el causante de desencadenar esa producción de ácido domoico. Ok, esto es lo más reciente que se tiene. En el 2015, el 2016 se representó cómo ha estado afectando durante ese periodo de tiempo la presencia del ácido domoico. Entonces aquí tenemos imágenes, los rojos son los que han sido más afectados, presentaron síntomas de intoxicación. En naranja se midieron, determinaron concentraciones de ácido domoico y también en crustáceos se determinaron concentraciones y la parte más afectada es la que estamos aquí en California, no tanto en Oregon ni en el estado de Washington, sino básicamente en California. Eso obviamente por las condiciones climáticas de California, que es mucho más caliente, o es más caliente que Oregon o el estado de Washington. Y vemos que el aflorecimiento de los bivalvos, como estamos aquí, vemos acá, fueron causantes precisamente de la acumulación de consumir esas algas y encargarse de transmitir el contaminante a los mamíferos. Otro aspecto importante es el cambio climático, que creo que es relevante. Lo vamos a tratar brevemente porque realmente esto es muy extenso. Solamente para mostrarles lo siguiente. Aquí tenemos el comportamiento normal de la Tierra. Vemos la Tierra, tenemos la estratosfera, la troposfera, que son básicamente los filtros que se presentan para la radiación solar, ¿cierto? Eso quiere decir que la radiación solar que incide en la Tierra, la energía solar, el 70% de ella es reflejada. Ese 30% que se detiene, que es retenida en la Tierra, es suficiente para sostener la vida. Obviamente, si nosotros no tenemos ese 30%, no hay vida en la Tierra, ¿cierto? Entonces, pero el problema grave es que si retenemos más de ese 30%, se presentan las consecuencias de lo que estamos viendo ahorita. Em, entonces, a partir de la revolución industrial a mitad del siglo XVII, se empezó a incrementar el índice, incrementar los índices de CO2 y gases invernaderos en el ambiente. Y ahí empezó prácticamente el proceso de cambio climático, como se dice a continuación. El CO2 es el principal responsable de esto. Eh, el- Básicamente, el comentario global es aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y los océanos. Ha venido incrementándose fuertemente desde el siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de dióxido de carbón. Y dice que teniendo en cuenta, si nosotros suspendemos ahorita la emisión de gases y efecto invernadero, el efecto de invernadero continuará durante muchos años. Lo otro es, en esta imagen comparamos las dos mitades de la Tierra y en la izquierda, pues la que ya les presenté en un comportamiento normal, y aquí lo que está pasando actualmente con el calentamiento global o el efecto invernadero. Entonces, lo que tenemos es que sencillamente con la aumento de gases, la mayoría de los gases están se colocando aquí en la troposfera, entre la troposfera y la estratosfera, y ¿cuál es el efecto que ellos? La energía solar sigue incidiendo, pero la mayoría de los rayos solares
son retenidos sencillamente ¿por qué? Porque cuando el rayo solar, la onda lumínica choca contra la Tierra, libera energía, que es la energía que nosotros utilizamos para nuestro desarrollo de procesos biológicos, y la restante, que son longitudes relativamente más largas, rebotan y salen de la Tierra, de la atmósfera de la Tierra, ¿cierto? De la estratosfera. Sí, pero en el caso del efecto invernadero, esa capa de gases que tenemos nosotros aquí, que hemos ido creando por el uso indebido o excesivo de hidrocarburos derivados del petróleo o de otro tipo de hidrocarburos que generan CO2 o gases invernaderos, ellos retienen esas ondas lumínicas de mayor longitud que la mayoría son calóricas. Generalmente las que rebotan, la primera gran parte de las que entran son las ultravioletas y los visibles, que es el espectro que nosotros vemos, pero las infrarrojas, que teóricamente deben de salir de la Tierra, son retenidas por esta capa. Y eso es lo que ha traído como consecuencia precisamente el calentamiento global. Las consecuencias son múltiples. Obviamente el principal causante de eso es el uso excesivo del combustible fósiles, incremento de la concentración de CO2 como consecuencia. La concentración de CO2 ha aumentado en la atmósfera a 350 partes por millón desde la revolución, en 350 partes por millón desde la revolución industrial, es decir, del siglo XVII. Eh, Se estima que solo la mitad del CO2 vertido a la atmósfera está presente, la otra mitad se supone que ha sido absorbido por los océanos, por eso es el papel importante de los océanos, ¿cierto? En la captura del CO2. La vegetación captura CO2, pero realmente no tiene la capacidad de capturar tanto CO2 que se produce. Hay cuatro aspectos claves en la retención relacionados con el cambio climático. Uno, la mayoría de los gases de efecto invernadero son antrópicos, es decir, los produce el hombre. Entre 1970 y 2004, la emisión de gases de efecto invernadero aumentó en 70%, generando cambios en sistemas físicos y biológicos, desaparición de especies, aumento del nivel del mar, aumento de la temperatura mundial promedio en cada vez más rápida, ¿cierto? Que eso es lo que está pasando ahorita. El escenario de acciones más extenso y continúa al menos 100 años, es decir, suspendimos nosotros las emisiones y los efectos van a ser mayores. Y en esta figura se muestran exactamente las diferentes fuentes de gases de efecto invernadero. Tenemos dos fuentes, las energéticas y las no energéticas. La mayor parte de los gases de efecto invernadero son dos energéticos, el consumo de energía, la industria y tenemos el transporte. Son los principales fuentes de contaminación del gas de efecto invernadero. En las no energéticas tenemos varios aspectos, por ejemplo, el uso de la tierra, con un 18%, el uso de la agricultura, 14%, y los desechos tienen un aporte mucho menor. Ok, este esquema también es muy interesante. Parece que no mostrará nada, pero resulta que está mostrando exactamente si nosotros miramos cada uno de los puntos de ellos, vamos a encontrar una serie de variables que van a afectar la concentración del efecto invernadero. El vulcanismo, las nubes, los nevados, el deshielo, en fin. Lo clave dentro de todo esto es que ah, podemos entender que hay dos efectos, uno que es negativo y uno es positivo. Sencillamente el negativo es cuando las nubes que se forman permiten que se reflejen los rayos antes de que entren en la Tierra. Y el efecto positivo también lo pueden tener las nubes, lo tiene el hielo mismo que refleja los rayos solares y las nubes los atrapa, evita que salgan como les mostraba en la imagen. Eso es un efecto positivo y el efecto negativo también están presentes. Esto es una variación que ha hecho un seguimiento que han hecho el Programa de Naciones Unidas sobre la variación de la concentración de CO2 y el cambio en la temperatura media. Estos son mediciones que han hecho en diferentes laboratorios en el mundo, la NOAA, la NASA, el laboratorio japonés y una empresa privada eh, que ha hecho mediciones y continuamente han podido determinar la elevación lenta que tiene la temperatura y la relación que tiene directa que tiene con el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces, eso básicamente está justificando, mostrando claramente eh, que el efecto invernadero es causado por por el CO2. Ok,
¿Cuáles son los efectos que se centrados sobre la biota marina? Básicamente, pues tenemos que entender que en primera medida los cambios climáticos son la principal variación que presenta el efecto climático. Entonces va a tener incremento de la temperatura, levantamiento del nivel del mar, como está pasando ya. La isla San Blas en Panamá ya tiene que ser abandonada porque el nivel del mar ya está afectando a toda la población. Aumento en frecuencia y tormentas y huracanes, que es lo que está pasando ahorita, esos cambios bruscos de condiciones climáticas, cambia la circulación termomarina, eso lo veremos al final, algo que publicaron recientemente, de derretimiento del hielo marino y la cubierta polar, que eso es lo que estamos viendo por todas partes. Canadá se alerta sobre desprendimiento de un glaciar en el Antártico, que ya no hay hielo en el Ártico. Todo eso son consecuencias precisamente del cambio climático y afecta también la captura y la capacidad de almacenamiento del CO2. Las evidencias son incremento promedio global de la temperatura del aire y el océano, derretimiento extendido de hielos y nieves, crecimiento medio global de los niveles del mar. En Cartagena también ya se hay una alarma por el crecimiento, por la elevación del nivel del mar. Ya los registros muestran que el mar está invadiendo por todas partes Cartagena. Además incluye cambios en la salinidad. Al cambiar la temperatura, cambia la densidad y eso hace que la salinidad varíe, ¿cierto? Y la densidad, por lo tanto, varía y tiene efectos gravísimos en las corrientes. Los patrones de viento en aspectos relacionados, incluyendo las intensidades de los ciclones tropicales, que es lo que estamos viendo ahorita. Tenemos anunciado que este va a ser de los años más bravos en cuanto a huracanes. Y algo bien interesante que se presentó y que realmente quién iba a pensar que iba a presentarse un efecto Esto lo traigo porque me parece muy interesante, ¿no? Y sobre todo que donde menos esperaba uno se presentara. Esto es en el Antártico. Esto es un cangrejo que le dicen centolla, o le dicen también cangrejo reina. Son cangrejos relativamente grandes y son los que sustentan la pesquería del mar del Norte. Si han visto alguna vez en la película La pesca mortal, en el Mar del Norte, el Mar de Bering, toda esa zona, esto es básicamente el mismo cangrejo. Pero este cangrejo presenta una cosa interesante. Y es que él vive en aguas en donde la temperatura esté por encima de 1 grado centígrado. Él no puede traspasar esa barrera, para ellos es una barrera que lo afecta fisiológicamente y los conduce a la muerte. Entonces, en donde hay 1 grado centígrado, ellos más allá no van, las temperaturas más bajas no pasan. ¿Por qué? Porque sencillamente pierden la capacidad de regular el magnesio y como ustedes saben muy bien, el magnesio se usa como somnífero. Y eso da como consecuencia precisamente que el animal se duerma, que la producción de oxígeno, el metabolismo de síntesis del oxígeno, se afecta completamente y no pueden, prácticamente se van muriendo por falta de oxígeno. Y ellos encontraban, por ejemplo, que el animalito vive en esta zona, pero con el cambio climático ha llegado a esta zona. Sencillamente, ¿por qué? Porque anteriormente la barrera estaba de 1 grado centígrado, estaba acá, las temperaturas aquí por la cercanía de los glaciares y obviamente pues por la salinidad misma la temperatura puede bajar mucho más allá de un 0 grado centígrado. Entonces la temperatura era mucho más bajito hasta acá, este nivel, y uno podía traspasarla, ¿cierto? Aquí está marcado el nivel de donde ellos llegaban. Y cuando se presenta ya el cambio climático, que la temperatura cambia, tiene afectación sobre los de hielo, la temperatura en la barrera de 1 grado centígrado sube. ¿Por qué? Porque sencillamente esta capa de temperaturas menores de 1 grado centígrado se fueron recogiendo hacia la parte superior. Y eso permitió que el animalito fuera a invadir esas zonas y se convirtiera en los depredadores de los ambientes antárticos más grandes, de arrasar con todo lo que encontraron ahí. ¿Cierto? Estas son imágenes del Antártico que muestran exactamente la riqueza de especies. El otro problema es el efecto bombeo biológico. Sencillamente, ¿qué quiere decir eso? Que el océano es un sumidero térmico y hace que parte del CO2 no salga a corto plazo, retardando el efecto. Quiere decir que realmente lo que nosotros conocemos como el pulmón del mundo no es el Amazonas, sino realmente es los océanos. El plancton, el fitoplancton es de los mayores organismos capaces de capturar CO2, ¿no? El problema es que digamos, esa capacidad del mar de atrapar el CO2, él atrapa el CO2 y después los organismos lo metabolizan en diferentes maneras. Esa capacidad de atrapar el CO2 a medida que aumenta la temperatura va disminuyendo y por lo tanto la cantidad de CO2 en el ambiente va
aumentando. Eso quiere decir que se presenta un efecto bola, efecto bola de nieve, sencillamente ¿por qué? Porque sencillamente el daño que produce una parte va a conducir a que el incremento del CO2 en el ambiente aumente, ¿cierto? El CO2 va a tener problema grave porque va a afectar la alcalinidad, es decir, va a afectar los procesos de formación de las conchas de los organismos que tienen concha a base de carbonato de calcio. Se espera que para el 2100 la retroalimentación del ciclo del carbón elevará la temperatura media global en más de 1 grado centígrado, que supone un aumento en el CO2, elevando la acidificación de los océanos. Entonces ya vamos a nombrar, vamos a ver otro problema que nos enfrentamos nosotros acá, que es el de la acidificación, que es como consecuencia de los procesos de aumento de la concentración de CO2 disuelto en el océano. El pH en el océano realmente es cercano a 8 y la acidificación puede bajar el valor a 7.4. Posiblemente 0.6 no sea mucho, no diga mucho, pero es que realmente la escala del pH es logarítmica y la diferencia entre 8 y 7.4 es exponencial. Entonces, por esa razón, los efectos, aunque no parezcan muy grandes la diferencia, son muy, muy marcados. Eh, otro de los problemas que afectan sobre la fauna es que está induciendo la migración de las especies hacia las zonas polares. Precisamente ayer recibí un artículo que mencionaba sobre el mecanismo la migración de las orcas se están volviendo más frecuentes por allá en la península de Labrador, en el Canadá, por efecto mismo del cambio climático que ha inducido a que estos animales migren. El plancton del Atlántico Norte ha migrado hacia los polos, es decir, encuentra condiciones mucho más estables. Eh, las especies de aguas clarias y subtropicales y frías están volviéndose hacia la parte norte, hacia el oeste de Europa. eh, Hay una respuesta global de toda la biota hacia los cambios de la temperatura. Afecta la circulación termohalina, como les decía, el problema grave de la termohalina es que la temperatura hace que cambie la densidad y por lo tanto hace que las corrientes cambien su velocidad. ¿Sí? Eso está pasando ahorita, ya al final está hay una par de diapositivas sobre esa temática. Eso está afectando el transporte de la salinidad, la temperatura a grandes distancias y moderando el clima, ¿cierto? Es decir, lo que explicaba el profesor Franco del mecanismo por el cual el Antártico era el causante o el responsable de la actividad de las corrientes, transportando agua caliente hacia el sur y llevando agua fría subterráneas, submarinas, eso es lo que está afectando, se va a afectar. Es probable que se frenen en el 2100, el 25% de las corrientes estén frenadas completamente. Y lo otro, causante de debilitamiento, los cambios en la productividad, porque realmente ya no va a haber la disponibilidad, digamos, la concentración de CO2 va a ser tan alta que los organismos no van a poder responder en el contenido de oxígeno y por lo tanto va a conducir a un cambio en la pesca, ¿cierto? Y posiblemente de 2 millones de especies, globalmente solo lo grave de todo, lo más grave de todo es que de 2 millones de especies más o menos que existen en los océanos globalmente, solamente conocemos un 10%. Entonces, en la franja costera, pues va a afectar los manglares, básicamente, ¿por qué? Porque al elevar el nivel del mar, pues obviamente va a inundar toda esta zona y especies como Rhizophala posiblemente sean más resistentes y resistan la subida del nivel del mar porque tienen raíces fúlgeras, pivotantes, es decir, que salen desde la parte alta del árbol, pero especies de manglar como la Vicenia germinan, que son raíces netamente subterráneas, pues obviamente va a tener problemas para subsistir y sobre todo que ellas, como vienen en zonas anóxicas, los alimentos anóxicos, tienen neumatóforos o ductos con los cuales pueden respirar, pueden tomar oxígeno del ambiente, gases del ambiente, entonces por el subida del nivel del mar se van a taponar y prácticamente van a poder impedir que puedan respirar, por lo tanto, eso va a traer como consecuencia que los manglares se afecten seriamente y por lo tanto toda la fauna asociada. Como les decía, en manglares de rizófora va a ser menor el efecto es menor. En las playas arenosas, el proceso de las playas de va a ser la fauna asociada, se va a afectar seriamente. eh,
La pregunta, ¿me están oyendo y me están viendo? Sí, profe. Ok, Es- gracias. Es que estaba preocupado porque no veía que se movía la presentación en YouTube. Ok, el efecto se da en el retroceso de las playas, es lo que está, por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí en Santa Marta, tenemos problemas graves de la erosión costera, que prácticamente las playas se han ido desapareciendo, no solamente en Santa Marta, también en Barranquilla, en toda la franja costera entre Cartagena y Barranquilla, las playas se han visto muy afectadas por la erosión costera. El mismo, yendo aquí de Ciénaga para Barranquilla, hay sitios donde realmente el mar está llevándose toda la vía. Se afectan las fanerógamas marinas, los pastos marinos, ¿cierto? Porque realmente van a inducir a que se reduzca la cobertura y por obviamente muchas de esas tortugas, de esa, de las fanerógamas es producto de ese alimento para tortugas, de manera que si, y mamíferos, como por ejemplo los manatíes, de manera que si se acaban las fanerógamas, pues obviamente se van a afectar las tortugas que las consumen y los mamíferos. Esto es lo que yo les mostraba ahorita, los que le decía que también fue publicado recientemente, fue publicado en el 2024, hace 2 meses, y que llaman el efecto que tiene el cambio climático sobre la corriente de la circulación del Atlántico de retorno meridional. ¿Qué quiere decir eso? Es todo un sistema de corrientes, que es lo que vemos acá, obviamente aparecen del Antártico, cruzan todo el Atlántico y después cruzan el Atlántico de oeste a oriente, forman un ramal a través del mar Caribe, hace la vuelta en el Golfo de México y sale hacia la parte norte de Europa. Aquí en la península del Labrador y al sur de Groenlandia y del Antártico, el agua se enfría y al enfriarse aumenta su densidad porque compacta más las moléculas de agua. Ay, perdón. Y hace que se hunda y produce la corriente submarina, que es mucho más fría y es mucho más rica, va arrastrando nutrientes. A ver, entonces, el problema es que la teoría dice que esa corriente está ralentizando, está perdiendo velocidad a consecuencia precisamente del cambio climático, porque la temperatura cambia la densidad del agua. Eso hace precisamente que al cambiar la densidad haya una mayor mezcla y no hayan corrientes como tal. Entonces, eso crea como consecuencia la entrada de agua dulce en el caso de los deshielos, pues obviamente está contribuyendo enormemente a disminuir la densidad porque la vuelve mucho más agua dulce, ¿cierto? Entonces se evita precisamente que hundimiento. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa ralentización de la corriente? Sencillamente que en este caso Europa, que a veces es posiblemente la parte más beneficiada de esta corriente, porque por ejemplo, la parte en Europa, en España, que el clima no sea tan agresivo como lo puede ser en Chicago, se debe básicamente al calor que transporta la corriente. Y igual sucede, por ejemplo, que en Escocia las temperaturas no sean tan letales o tan fuertemente frías o congeladas como en Alaska, precisamente que están a la misma altitud. O sea, a la misma latitud están en todas. Barcelona está por aquí abajo en Chicago. Entonces, eso es la comparación que hace, ¿no? Mientras que aquí son mucho más fuertes los inviernos, aquí son mucho más suaves. Entonces, básicamente lo que está diciendo que ese efecto que tiene de ralentización de las corrientes del Atlántico Central va a tener como consecuencias en cambios de las condiciones climáticas tanto en Europa y como en Norteamérica. En Europa la temperatura va a variar, puede variar hasta 15 grados centígrados y, el clima en Barcelona puede ser igual o peor que en Chicago. Obviamente el declive empezó más o menos 150 años y si nosotros miramos un poco retrospectivamente, vemos que es más o menos por allá hacia la época, un poco más después de la iniciada de la revolución industrial, ¿no? En que realmente se desató esa ola de industria y de contaminación, ¿no? Y que la corriente desde entonces ha perdido más o menos un 15 o un 20% de su fuerza. Hubo un estudio que publicaron en Nashua en el 2003 que era la primera que alertaba sobre la desaparición de la corriente del Atlántico noroccidental y que norocentral y que
predicen que la corriente que se confirmará hacia el colapso de la corriente se confirmará hacia el 2050 y que en el 2025, entre el 2095, va a ser la mayor intensidad que se presente de esto. Aquí está la referencia de la publicación del 2018. Ok, ¿qué es lo que vamos a tener consecuencias? Derretimiento de la capa del polar ártico, eso va a ser que es lo primero, porque realmente el agua va a ser más caliente, de manera que el Ártico, además del proceso de derretimiento que tiene ahorita, va a ser acelerarse, porque precisamente la corriente del Golfo y la corriente del Atlántico Central va a llevar mucho más aguas calientes, que va a inducir rápidamente el deterioro de los manglares, de las capas de hielo. Lo otro es que lo decía, la temperatura en Europa, por ejemplo, en Barcelona puede variar de 10 a 15 grados centígrados, y alcanzar las mismas semejante a Chicago. Se van a desertizar mucho más terrenos por la sequedad, el periodo de sequedad que se van a presentar. Va a subir el nivel del mar y agravaría problemas gravísimos, por ejemplo, como está previsto que Miami, perdón, New York, Londres, todas estas ciudades grandes del mundo van a ser las más afectadas por la elevación del nivel del mar y son las que tienen tendencia a ser inundadas. Eh, climáticamente va a afectar la capa antártica, el sistema de los monzones y el bosque amazónico va a ser también afectado. Pero lo otro grave es que eh, aparentemente, de acuerdo a estudios geológicos que han hecho en un modelo que publicó el señor Canfield, un francés, en 2018, sobre lo que llamó el modelo de Canfield, del océano de Canfield, trata de explicar qué pasó hace 12.000 años, que prácticamente la corriente estuvo parada completamente. Eso trajo como consecuencia el colapso imprevisto de la vida en los ecosistemas, trajo como consecuencia que los océanos se pararan, que no hubiese fuente de oxígeno hacia las zonas profundas. En este momento las zonas profundas tienen vida porque las corrientes le aportan del oxígeno necesario. Allá no hay mecanismos de generación de oxígeno, sino que es transportado por las corrientes. Entonces, para hacer las corrientes, pues obviamente eh, no va a haber presencia de oxígeno. Y en el Proterozoico, es decir, antes de cuando se empezó a presentar la oxigenación en la Tierra, esas zonas anóxicas permanecieron mucho tiempo, y lo grave de todo es que eran zonas muy sulfurosas que traían como consecuencia la mortandad, es decir, completamente anóxicas, y eso es lo que se predice que hacia el 2100 hacia los años 100 de este siglo, puede conducir básicamente a esas condiciones. Bueno, en efecto, en el Caribe, pues ahí también ya se han resaltado varios aspectos. El Caribe eh, afecta al fitoplancton, una bomba de potencial biológica, el cambio climático induce riesgos evidentes de los diferentes ecosistemas costeros tropicales, como los manglares, ya lo hemos mencionado, en el nivel del mar, blanqueamiento de corales, que eso ya ha sido descrito varias veces. Por ejemplo, Juan Armando Sánchez, quien hizo el doctor Sánchez hizo una presentación en la primera sesión. Él llamó la atención sobre la pérdida coralina en varias áreas del Caribe colombiano debido al cambio climático, al efecto de la elevación de la temperatura. Y ahora, los organismos pueden responder de acuerdo a su capacidad de tolerancia térmica y salina. Entonces, lo que se dice es, por ejemplo, que los organismos pasando de una área geológica a otra, tuvieron mucho tiempo para adaptarse a los cambios de la temperatura, de manera que para ellos no fue impactante ese cambio de temperatura. En cambio, nosotros estamos súper acelerados, pasando de miles de millones de años, o cientos de miles de millones de años, estamos pasando a cientos y décadas de años, ¿cierto? Entonces, esa aceleración es muy grave, muy grande. Eh, Hay un proceso de calcificación del CO2, y ese proceso puede fallar. Otro problema grave es el efecto que tiene la temperatura sobre los tamaños de los organismos. Esto brevemente quiero mostrarles un estudio, pero que combina varias cosas, de manera que tengo que hacer mención a ellas, pero realmente lo que quiero mostrar es que el efecto del cambio climático tiene consecuencias sobre las poblaciones. Entonces, aquí analizan sencillamente la tendencia del cambio del tamaño de las poblaciones a nivel trófico y a nivel de temperatura, como se menciona ahí,
y muestran básicamente la variación de la temperatura, por ejemplo, de la superior izquierda, y mientras que en el cambio del nivel trófico no afecta mucho tiempo, ¿cierto? Pero el efecto combinado de los dos sí va a tener un efecto bastante grave. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que los ectotermos, es decir, aquellos organismos que no regulan su temperatura, como la mayoría de los organismos acuáticos, por ejemplo, de los que regulan temperatura tenemos los tiburones o los atunes, tienen capacidad de regulación de la temperatura, los mamíferos porque están aislados. Eh, en este grupo de organismos que no regulan la temperatura, porque pierden calor, sencillamente que no tienen como mecanismo de retenerlo, los tamaños van a cambiar sustancialmente y van a disminuir sustancialmente. Entonces, el estudio involucró una serie de seguimientos a 15.000 estudios que se realizaron en diferentes zonas del mundo y en el cual se presentaron diferencias de temperatura de 15 grados centígrados la temperatura superficial del océano, de 15 grados centígrados entre uno y otro. Y lo que encontraron es que el tamaño disminuyó en aproximadamente 5% por el aumento de la temperatura de 1 grado centígrado. O que el 50% de la disminución se presenta cuando la temperatura aumenta, perdón, de 14 grados a 29 grados centígrados, que es la temperatura media anual. Entonces, básicamente está mostrando que el efecto de la temperatura es muy grave sobre los peces. Gran parte de los herbívoros son los más afectados. Eh, Y generalmente se entiende que los organismos que en zonas más cálidas presentan tallas menores en comparación con los de climas más menores. Por ejemplo, aquí en el Caribe colombiano nosotros tenemos la zona de La Guajira, que es una zona de surgencia con temperaturas relativamente menores que las otras zonas del Caribe colombiano, y los organismos que se han detectado generalmente presentan tallas más grandes en La Guajira que en la zona, por ejemplo, de Santa Marta hacia el sur, donde realmente no se presenta el efecto de surgencia y las temperaturas son mucho más constantes y más elevadas, ¿cierto? La acidificación es un proceso causado por las emisiones del ácido carbónico, del dióxido de carbono, ¿cierto? Cuando el CO2 cuando entra al agua de mar, produce, reacciona con el agua produciendo ácido carbónico y lo cual pues va a producir la acidez del agua. Las crecientes emisiones de CO2, principalmente de la quema de combustibles fósiles para obtención de energía, han hecho que la acidificación del océano aumente en 30% en comparación con los niveles preindustriales. En este caso, pues la variación que se ha detectado es 0,1 unidades, pero como les decía, posiblemente eso no es mucho, pero en unidades de pH sí, porque son logarítmicas. Y esto es la relación que muestra en un estudio que publicaron no recuerdo exactamente cuándo, pero lo publicaron en la NOAA, que comparan varias cosas. La concentración en morado del CO2 de la atmósfera, en azul oscuro, la concentración de CO2 del agua, como ha venido aumentando, y en azul claro, el cambio en el valor del pH, como va disminuyendo. Es decir, ha hecho que sea de más básico a mucho más ácido. ¿Sí? Eso es lo que realmente está afectando el pH. Ahora, hay que tener en cuenta que la capacidad del mar de capturar el CO2 es 50 veces mayor que la de la Tierra, es decir, o mucho más. Se calcula que la atmósfera tiene 78 millones de gigatoneladas, mientras que en la Tierra, la atmósfera terrestre, tenemos solamente 750 gigatoneladas. Entonces, está mostrando básicamente la, la capacidad que tienen los océanos de atraparlos. Y básicamente se debe a lo siguiente, que es lo que sucede frecuentemente. Nosotros tenemos el CO2 que entra, el agua presente, eh, forma un compuesto orgánico más CO2 y el calcio, entonces eso forma el ácido carbónico, que es 2HCO3, que por presencia de calcio forma el bicarbonato de calcio o el carbonato, que son los que son utilizados por los organismos para crecer. Y mucho de esto es disuelto y se acumula básicamente en los fondos calcáreos. Eh, y en esta figura muestra el efecto que tenemos, por ejemplo, variando de una zona a otra. Entonces, por ejemplo, vemos aquí la formación de ácido carbónico, la disociación de bicarbonato y carbonato, y cómo en las formas donde realmente no hay mayor, menor acidez, no hay menor acidez, perdón,
porque realmente lo que está cambiando, aumentando la acidez, los organismos están normales, no tienen afectación, mientras que donde se presenta la mayor acidez, el cambio en la acidez, o sea, aumento de la acidez, los organismos se empiezan a presentar malformaciones, descalcificación y van a presentar muerte, además de la incapacidad para reproducirse. Eh, el efecto de la acidificación del océano, pues reduce la cantidad de iones de carbonato, como ya lo vimos, entonces eso evita precisamente que los organismos puedan crecer y mantenerse vivos porque se vuelven frágiles al perder el mecanismo de protección que ellos, que son las conchas de carbonato de calcio, pues van perdiendo la capacidad para defenderse. Mayormente amenazados los corales, cangrejos, langostas, almejas y otros. Y ostras son los mayormente amenazados. Em, Especies como los terópodos, que son moluscos que viven a la superficie del agua, son planctónicos, tienen un efecto muy importante porque son los que más afectarían el cambio, la acidez, el aumento de la acidez del agua del mar. Y el efecto sería mucho más grande porque son parte muy importante de las cadenas alimentarias que manejan los océanos. Prácticamente el otro efecto en los corales también es gravísimo porque realmente en ella se encuentra un cuarto de las especies marinas, dependen directamente de los corales, tanto para desovar como para refugio, para guardería, de manera que una afectación de los corales trae como consecuencia un efecto muy grande sobre la biodiversidad. Eh, Actualmente se tiene un registro de 9 millones de especies marinas, incluidas 4.000 especies de peces, y todas estas se verán afectadas de alguna manera. Y por lo tanto se prevé que con el aumento de la acidez se va a ver una extinción masiva de corales, tanto en aguas tropicales como frías, si no se controla la emisión de carbonato de carbono para evitar precisamente que se formen, se edifican los océanos. Plástico, esto brevemente, es de los contaminantes emergentes que llaman, porque los otros ya son tradicionales, ¿cierto? Es un estudio que se hizo se publicó por COSAR en 2014 y hace una evaluación del plástico introducido en la década de 1950 y que ha ido aumentando rápidamente en las próximas décadas. Entonces, ellos lo que hicieron fue valorar las concentraciones de basuras en todos los océanos del mundo y encontraron puntos claves en los centros de los océanos norte, por ejemplo en el Pacífico Norte, donde mayor se presentan concentración de basuras y una alta concentración de plásticos, de microplásticos. Aquí están los calores y los tamaños de los círculos, está representando el volumen de plásticos presente en esas zonas. Y también existe en el Atlántico Central y en la parte norte del Antártico, tanto hacia el Pacífico, el Atlántico y el Índico, se está presentando una acumulación muy grande de plástico, ¿cierto? De 5.800 millones de toneladas descartadas, solo el 9% se ha reciclado, o sea, nada, ¿no? Entonces, desconocemos completamente la abundancia y distribución de los plásticos en el mar abierto. Hay evidencias, constituyen el 60 al 80% de los residuos marinos, dominados principalmente por polietileno y polipropileno. Entonces, gran parte de todo lo que encontramos aquí en estos dos manchas son ese tipo de contaminantes. Posiblemente ellos como tal no causen la muerte de la intoxicación directa por contaminación. Posiblemente la causa es por ingesta de los compuestos, de los plásticos, los microplásticos, pero el problema grave son los aditivos que contienen, que tienen efectos gravísimos porque la mayoría de ellos son compuestos orgánicos que tienen efectos disruptores endocrinos, es decir, que alteran completamente el funcionamiento endocrino de los organismos. Son hidrófobos y de alta relación especie-volumen, el tamaño-volumen, y que le permite absorber grandes cantidades de contaminantes. Además de eso, le permite ser sustrato para que se fíen contaminantes. Y aquí básicamente está mostrando esta pequeña figura de barras en donde se presenta la mayor acumulación de microplásticos en la parte central de ellos. Entonces vemos que en la zona, la azul, la barra azul no es acumulación, zona de acumulación exterior es la zona verde, o sea, la parte externa, y la zona de acumulación interior es lo rojo. Entonces, la mayor parte de los plásticos están acumulando en la zona central de las manchas de las islas de basura, ¿cierto? Y en especial en el Atlántico Sur y en el Atlántico Norte y en el Pacífico, donde se presenta la mayor acumulación. Hay varios efectos, por ejemplo, en el caso de los plásticos, aquí es la forma como se transfieren a través de las cadenas tróficas,
los microplásticos son liberados y los poliquetos, o sea, los parientes de las lombrices que están en la zona intermareal, los acumulan y son productos, son alimento para otro grupo de organismos que básicamente van a acumular y van a magnificar. Entran al océano directamente y las aves lo pueden consumir cuando capturan el alimento, o los mamíferos también cuando filtran el alimento. Por ejemplo, las ballenas filtran zooplancton, se lo consumen, y los peces lo están acumulando también cuando filtran y pasan a las cadenas tróficas porque son consumidos por los mamíferos marinos. Igualmente sucede en el sustrato, en el fondo marino, en los sedimentos, donde se acumulan, pero ahí el proceso de bioturbación, es decir, el mecanismo que ejercen los organismos en el sedimento de alterar los sedimentos, eso hace que se resuspendan. Lo grave de todo eso es que en esta especie que es Eurytheneus plásticos, es un anfípodo que se capturó en las fosas de las Marianas. Encontraron plásticos a 11.000 metros de profundidad. Encontraron que él ya tenía microplásticos en el tracto digestivo. Y aquí vemos un copépodo del plancton donde se alcanza a ver claramente lo azul, que son fibras de microplástico que han consumido. Esto obviamente en muchos casos, si no son muy grandes, las pueden liberar como materia en pseudoesos, en materia fecal, pero cuando son muy pequeños pueden taponar los tractos digestivos. En el caso específico de los filtradores. ¿Sí? Eh, el efecto puede tener el plástico en ellos, como prácticamente copa la cavidad gastrointestinal, prácticamente reducen el efecto de hambre porque se mantienen llenos, o sea, no estimulan el consumo de alimento, y por lo tanto ellos van a tener una pérdida sustancial de tamaño de condiciones fisiológicas debido a que no están consumiendo los nutrientes suficientes para poder mantener su equilibrio biológico, y van a afectar obviamente eh, a la rendimiento. En fin, entonces todo esto básicamente está contribuyendo a los microplásticos, y esto es básicamente también lo que se ha podido determinar la afectación que presentan microplásticos en el ambiente, no como partículas, sino como sustancias disueltas. Entonces tenemos aquí lo que es el ROS, que es el aumento del estrés oxidativo, es decir, una respuesta de los organismos para atender los requerimientos de contaminantes. Es un estrés oxidativo, es decir, sintetizan proteínas que son capaces de reaccionar con los contaminantes, y eso tiene como consecuencia lo siguiente, que afecta la neurotransmisión. Obviamente el estrés oxidativo lo aumentan sustancialmente, y los daños oxidativos también se aumentan sustancialmente, mientras que las prevenciones del sistema antioxidante, es decir, que evita que estas sustancias oxidantes se sinteticen, se altera completamente. Entonces la afectación no es solamente a nivel de partículas como tal, sino también como componentes. Se afecta la expresión génica en diferentes niveles. La flechita para abajo quiere decir la afectación, y la flechita para arriba quiere decir que se favorece. Entonces, nuevamente, la prevención del sistema antioxidante se activa, y es lo que trae como consecuencia que se aumente esto, ¿cierto? Y básicamente el consumo va a afectar el comportamiento, como ya lo habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque sencillamente el si llena las cavidades gástricas y prácticamente evita que el animal se sienta sensación de hambre, y va a afectar la reproducción y por lo tanto la supervivencia. Va a crecer el consumo de ellos sustancialmente. Ahora, lo interesante de todo es que en una publicación que salió hace 1 o 2 semanas, eh, un estudio que hicieron una Basma, que es una francesa, publicado recientemente. Ella eh, publicaba un artículo que la prensa llamó "El agujero del fin del mundo ha empezado a cerrarse. Está siendo absorbido por una entidad con vida propia". Entonces, ¿qué pasó? Resulta que este estudio llevó a descubrir un hongo que tiene capacidad de biodegradación en los polietilenos, un hongo marino. Entonces, según la ONU, aproximadamente 7.000 millones de las 9.200 millones de toneladas de plásticos generadas entre 1950 y 2017 terminaron como residuos plásticos en los océanos. Eh, Estos autores, Baxma y colaboradores,
encontraron que el plástico puede servir como fuente potencial de carbono y energía para los microbios, aunque la contribución de los microbios marinos como tal no está muy definida. Ellos encontraron que el hongo Parengiodontium album de, lo aislaron de los desechos plásticos flotantes en el giro subtropical del Pacífico Norte y midieron las tasas de mineralización mediadas por hongos, es decir, conversión a CO2 del polietileno. Mediante la aplicación de ensayos de sondeo de isótopos estables con carbono marcado, carbono reactivo 13, en el polietileno y lo utilizaron durante 19 días. Entonces, lo que se encontró es que el hongo, que es la imagen que tenemos acá, tiene capacidad de sintetizar materia orgánica a partir del plástico y utiliza el CO2 como fuente de energía. Y básicamente los resultados mostraron lo siguiente. Aquí tenemos tres tipos de columnas. Las rojas dice que son el hongo con... Ah, y por cierto, dicen que la luz ultravioleta favorece ese proceso de degradación de los plásticos de polietilenos por el hongo. Entonces aquí tenemos el caso morado, es el hongo con luz ultravioleta y cómo varía. Y el punto muestra exactamente la cantidad de CO2 incorporado procedente de polietileno. Es decir, el carbono radioactivo marcado, el carbono 13 que marcaron ellos, se lo dieron en forma de polietileno, se encontró incluido dentro de los organismos con valores de este tipo. Y para demostrar que el efecto ultravioleta compararon con el hongo también sometido sencillamente al carbono radioactivo y encontraron que realmente la producción de la fijación de CO2 procedente del polietileno era muy bajo, al igual como si no hubiese tenido CO2. Pero entonces lo que marcaron claramente es esto, que las líneas moradas, que muestran claramente que el hongo tiene capacidad de utilizar el polietileno como sustrato para generar energía materia orgánica, siempre y cuando intervenga usted de por medio de la luz ultravioleta que acelera ese proceso. Como les digo, recientemente han estado saliendo cantidad de cosas al ambiente y realmente, uy, me estoy pasando mucho tiempo. Básicamente quiero decirle que recientemente la NOAA publicó esta imagen donde muestra el efecto que pueden tener los protectores solares en la vida marina, básicamente que afecta a las algas, los corales, las almejas, los erizos, los peces, puede ser alteraciones a efecto disruptor endocrino, haciendo que se desarrollen más machos o hembras. En los delfines puede producir afectaciones en los jóvenes de manera que quedan con el enanismo. Eso también fue recientemente descrito, entonces se ven las algas verdes, los corales, los mejillones, los erizos de mar, los peces y los delfines se ven afectados por este tipo de compuestos. Y aquí en la botellita vemos exactamente el tipo de compuestos que incluyen estos protectores solares, que son el oxibenzona, benzofenona 1, benzofenona 8, el PAVA, famoso PAVA, que le dicen el protector solar no debe tener PAVA por lo perjudicial que es, alcanfluorato metilbenzilideno, alcanfón 3 benzilideno, son compuestos que tienen nanodióxido de titanio, nanodióxido de zinc y otinoxato y otocrileno, que son compuestos derivados del petróleo, que son la base para estructurar estos gases. Ok, ya al finalizar, voy a mostrarles una imagen que puede ser predictiva o no. Este es el estado actual de Colombia en el Cuaternario, que hubo grandes formaciones volcánicas y finalmente se formó Colombia tal como es y se estructuró la costa Caribe. En el Eoceno, hace unos 50 millones de años, la parte norte del Caribe colombiano era una gran bahía y básicamente sobresalían ya la Sierra Nevada que empezó a formarse, la Serranía del Baudó y la Sierra Nevada de Santa Marta, que la Sierra Nevada de Santa Marta es un sistema completamente independiente de los Andes. Eso más o menos hace 50 millones de años. Hace 65 millones de años empiezan a aparecer las cordilleras, de los Andes en Colombia, y en la Sierra Nevada sigue. Y en más o menos hace 100 millones de años, esto era la imagen de Colombia, ¿cierto? Básicamente todo era un mar en donde había unas islas que fueron las que originaron posteriormente
la Cordillera Central y la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, es decir, no es predictivo, pero realmente el proceso de desglaciación, que es lo que estamos llevando ahorita, pueden conducir a este tipo de cosas.